Bien, bueno, vamos a cerrar con el último poema de la selección para los prácticos. Si llegaron hasta acá, escucharon todos los anteriores, bueno, dense una palmadita en la espalda y regálense algo lindo porque alta paciencia, ¿eh? Este, vamos entonces a leer el tramonto de la luna, ¿sí? El ocaso de la luna. Por supuesto no es el último poema del cancionero, ni siquiera es la Ginestra, si ustedes saben, digamos, la edición que había pensado Leopardi, sí, probablemente hubiera terminado en la Ginestra, pero la edición que hace después Ranieri va a tener que ver con, va a incluir lo que hoy se consideran los fragmentos, ¿no? Les recomiendo la lectura en particular de los fragmentos que son hermosos, ¿no? De lo stesso, imitaciones, ¿sí? Son realmente muy, muy bellos. Vamos a cerrar entonces con este ocaso de la luna, escrito prácticamente meses antes de su muerte, junto con la Ginestra en 1836, que una vez más repite la estructura de canción, pero como ya vimos, es una canción libre, ¿no? O sea, son estrofas libres, eh, con una cadencia bastante particular, ¿no? Que de alguna manera nos quiere hacer recordar la cadencia de las canciones que abrieron justamente los cantos, pero por supuesto ya teñidas de una irreversibilidad, ¿sí? Un apagamiento absoluto, ¿no? Bueno, apagamiento, creo que existe esa palabra, ¿no? La idea, digamos, entonces de que pareciera, digamos, a nivel estructural recordar las canciones y también a nivel lingüístico, a nivel, si se quiere, léxico, ¿no? Va a recordar un poco el momento de las canciones, el momento de los idilios, pero vamos a ver que justamente va a estar yendo para el otro lado. Hay como una especie de engaño por parte de Leopardi, así como hasta ahora estuvimos viendo, digamos, los engaños de la naturaleza. Acá el propio Leopardi parece que nos quiere engañar un poco y hacernos creer que volvió la posibilidad de la esperanza cuando definitivamente no volvió, ¿no? Por supuesto, la luna como centro, como ya habrán visto con el canto nocturno, con la luna, o sea, todos los poemas que vieron, o la mayoría de los que vieron en teóricos, tienen que ver con la figura de la luna, una imagen, una vez más, cansada, digamos, repetida hasta el cansancio en la poesía, pero que para Leopardi va a ser central. Después les voy a compartir justamente dos textitos para, digamos, cerrar esta presentación de Leopardi. Se los voy a compartir por mail, dos textitos muy breves, uno de Calvino y otro de Buzzati, que justamente hablan de Leopardi y hablan de como los dos grandes aspectos de Leopardi, uno que tiene que ver con la ligereza, con la levedad, ¿no? De su poesía en un punto, especialmente hablando de la luna, y ese es el de Calvino, y otro fragmento de Buzzati que tiene que ver con la fortaleza escondida detrás de un cuerpo frágil, ¿no? Casi como trabajaba Erasmo, la idea de los silenos de Alcibíades, ¿no? Esta idea de detrás de una apariencia desagradable o frágil aparece el titán, ¿no? En este caso el poeta titánico. Eso después se los voy a compartir como cierre, digamos, de Leopardi. No estamos cerrando nada, pero ¿no? Por lo pronto como cierre de esta primera presentación de Leopardi. El ocaso de la luna. Leemos la primera estrofa, dice: como en noche silente, sobre campiñas argentadas y aguas, donde Céfiro alienta, y mil bellos aspectos y engañosos objetos fingen sombras lejanas en las ondas tranquilas, y ramas, setos y villas y colinas, llegada al fin del cielo, tras Apenino o Alpe o del Tirreno, en su infinito seno, baja la luna, y palidece el mundo. Huyen las sombras y una oscuridad el valle y monte enluta. Ciega la noche queda, y cantando con triste melodía, la extrema luz del rayo fugitivo, que antes fuera su guía, despide el carretero en su camino. Bien, primera parte entonces, por supuesto una presentación casi como una especie de locus amoenus, ¿no? Un espacio ajeno a la civilización, ¿no? Donde una vez más aparece Céfiro, el viento de la primavera, una vez más aparecen las colinas, las ramas, los setos, ¿sí? Las villas en la lejanía, ¿no?
la idea de que Leville, la civilización está vista desde lejos, ¿sí? Porque justamente la que está mirando no es una mirada humana, en algún sentido, ¿no? O por lo menos el poeta no se ubica desde una mirada humana, sino que se ubica desde otra mirada. No sabemos qué es lo que está, de alguna manera, mirando todo este panorama, ¿no? Hasta la mitad, pasada la mitad de la estrofa, ¿no? Justamente ahí aparece, si se quiere, el sujeto de todo esto, o por lo pronto el sujeto que observa, que es la luna, ¿no? Baja la luna, palidece el mundo, huyen las sombras, ¿sí? Una oscuridad del valle y monte en luta, ¿no? La idea de la noche y al no estar ¿cómo se llama? La luz de la luna, porque justamente baja, y todavía no está la luz del sol, ¿no? Estamos entonces en ese momento del día en que todavía no hay otra luz más que, digamos, la palidez de las luces que ya no están, ¿no? La luz de la luz que ya no está en el caso de la luna y que todavía no está en el caso del sol, ¿no? Es antes justamente del amanecer. Es interesante que él lo considere el ocaso de la luna, ¿no? O sea, el atardecer sería de la luna, ¿no? La luna que está desapareciendo. Entonces huyen las sombras porque ya no hay luz de luna y no hay posibilidad, digamos, de esa sombra. La oscuridad que cubre el valle y el monte, ¿sí? La noche que queda ciega, y aparece un personaje que es, por supuesto, el pueblo, el que se levanta a esta hora, digamos, el que ya está, no que se levanta, que ya está trabajando a esta hora, digamos, y que despide a la luna, que es este carretero que la está saludando, ¿no? Una escena que apunta a desdibujar lo real en algún punto, ¿no? Esta idea de que el efecto de la luna borra los límites entre las cosas, ¿no? Entre el campo y los montes y las sombras, ¿no? Todo de alguna manera es engañoso, ¿no? Los mil aspectos vagos y objetos engañosos, ¿no? Mil bellos aspectos y engañosos objetos, dice él. Fingen las sombras lejanas entre las ondas tranquilas y las ramas y los setos y colinas y villas, ¿no? Todo es ficción en algún punto, ¿no? Todo es engañoso. Se mueve esto, entonces, este punto de vista, se mueve en lo que provoca esta desaparición de los límites y aparece después mencionada que justamente va a ser la luna. Interesante que, digamos, la pausa entre la primera y la segunda estrofa no es tan fuerte, porque de hecho no es un punto sino un punto y coma, que igual que en castellano, en italiano marca una pausa intermedia entre el punto justamente y la coma. Entonces hay como una continuidad en esta lógica, ¿no? Entonces desaparecen las sombras porque baja la luna, porque también desaparece la luna, ¿sí? Y esta escena, que era de una manera, parecería, por eso digo, parecería una escena amena, un locus amoenus, un momento de paz y de tranquilidad, se va a convertir en otra cosa. Y dice: así se esfuma e igual deja la edad mortal la juventud. En fuga van sombras y semblanzas de felices engaños, se disipa la lejana esperanza en que se apoya la mortal natura. Abandonada, oscura, queda la vida. Alzando la mirada, busca confuso el caminante en vano del largo trecho que correr aún debe, meta o razón. Y piensa que para sí la tierra y él para ella, sin duda, son extraños. Entonces, de vuelta, fíjense cómo vuelve de alguna pareciera que está volviendo a un punto de partida en un sentido cotidiano o de un espacio de tranquilidad, ¿no? Que tiene que ver con el amanecer o la previa al amanecer, ¿no? El ocaso de la luna justamente, pero esto va a ser enseguida rebatido por la idea de la infelicidad, la muerte y la desaparición de la juventud, ¿no? Entonces así se esfuma la juventud de la edad mortal, ¿no? La juventud que se convierte justamente en muerte enseguida, ¿no? Se esfuma con la misma velocidad. Y así como se borran las sombras y se borran los límites, también dice se borran las sombras y semblanzas de felices engaños, ¿sí? Entonces fíjense como siempre está pensando en esta comparación absolutamente, digamos, límpida, absolutamente traslúcida entre las sombras que que desaparecen por no estar la luna y las sombras que desaparecen por no estar la posibilidad del engaño, del feliz engaño, ¿no? Abandonada, oscura, queda la vida, ¿no? Este tipo de frase que ya vimos en Hace stesso, en algún sentido, ¿no? Que tiene que ver con
Iel y tedio la vida, amaro e noia la vita altro mai nulla, dice en a se stesso, y acá dice abandonada, oscura resta la vida, así como quedan las campiñas y las aguas y las colinas huérfanas de la luz lunar, así queda, dice, la vida abandonada por los felices engaños. Alzando la mirada, busca confuso. Acá lo traduce como caminante, el viatore, pero no es otro personaje, digamos, diferente al carretero. Es el mismo personaje que acá, digamos, se lo menciona de otra manera. Viator obviamente viene de caminante, ¿no? Pero tras la traducción da la impresión de que está hablando de otro personaje, pero no, es este personaje solitario, ¿no? Que está caminando y no sabe por dónde ir, porque justamente al no tener luz no sabe por dónde ir, ¿no? Y dice, alzando la mirada busca confuso el caminante en vano del largo trecho que correr aún debe, meta o razón. No puede ver dónde está el punto de llegada, ¿no? La meta, y tampoco la razón del viaje, parecería, ¿no? Rayones, ¿sí? Y piensa que para sí la tierra y él para ella sin duda son extraños. Interesante esta imagen como de la alienación o del extrañamiento más que la alienación entre la naturaleza y el ser humano, ¿no? Este ser humano que recorre el camino sin saber realmente por dónde va ni a dónde va, y la naturaleza que lo abandona completamente, que lo deja sin ningún punto de referencia, ¿no? Desaparece entonces los engaños, la oscuridad no es la pérdida de una visión indefinida del mundo, sino que responde a un concepto, digamos, racional, la idea de que justamente por eso dice no encuentra meta o razón, ¿no? No es una visión indefinida, sino que es una visión bastante racional, ¿no? la que se está perdiendo. Una vez más estamos frente a un personaje no poético o no, sí, bucólico, digamos, pero no intelectual, ¿sí? No es un yo poético, no es un personaje versado justamente en lo racional, pero sí en la naturaleza, ¿no? Tercera estrofa, son 4 estrofas, fíjense, de una extensión bastante similar. Pasamos a la siguiente, ahí vamos. Dice, harto feliz y alegre nuestra mísera suerte arriba apareció. Si la edad joven, donde un bien solo es fruto de 1000 penas, durase todo de la vida el curso. Harto blando decreto el que todo animal condena a muerte, si la mitad del trecho antes no se le diera, mucho más duro que la muerte horrenda. De inmortal intelecto digno hallazgo, extremo de todo mal, hallaron los eternos la vejez, en que fuese vivo el deseo, la esperanza muerta, secas las fuentes del placer, la pena siempre mayor, no dados ya los bienes. Una vez más aparece, digamos, la divinidad mencionada, ¿no? Una divinidad que observa, ¿sí? Y que una vez más aparece, digamos, esta mirada alejada, así como la mirada de la luna aparecía en algún momento. Acá aparece la mirada de los dioses, una mirada una vez más vertical, ¿no? Que parece una forma de objetivar la experiencia humana, ¿no? De un alejamiento afectivo y efectivo, ¿sí? Esta idea de que justamente la juventud en este caso ya no es como en otros cantos, no es por ejemplo como en la época de la Silvia, un momento de fantasía y de esperanza y de construcción, sino todo lo contrario, ¿no? La juventud, digamos, no es posible mantenerla, primero y principal, por eso dice sería ridículo, ¿no? Sería, digamos, de alguna manera, ridículos visto desde el punto de vista de los dioses que la juventud durara toda la vida, ¿no? Dice esto, ¿no? En el principio, harto feliz y alegre nuestra mísera suerte arriba apareció, si la edad joven donde un bien solo es fruto de 1000 penas, durase todo de la vida el curso, ¿no? O sea, la idea es que no es posible, digamos, hubiera sido ridículo que el hombre fuera joven todo el tiempo, ¿no? Digamos, esta imposibilidad entonces de la eternidad, ¿sí? Esa eternidad que caracteriza a los dioses, por supuesto, no caracteriza al ser humano.
Y entonces ahí está la idea del acervo vero, ¿no? La idea de una verdad que es difícil de aceptar, pero que es reconocida en algún sentido, ¿no? Arto blando, troppo mite, dice, decreto quel che sentenzia ogni animale a morte, sì? Sanco mezza la via, lor non si desse in pria, della terribil morte assai più dura, ¿no? Harto blando decreto el que todo animal condena a muerte si la mitad del trecho antes no se les diera, mucho más duro que la muerte horrenda. O sea, la muerte sería mucho más dura si no hubiéramos vivido una juventud dura, ¿no? Es interesante lo que está diciendo, ¿no? Esta juventud que ya de por sí es dolor. Y el hecho de que sea dolor, en realidad mitiga, hace que sea mucho más blanda, dice, más mite, más blanda, la muerte, ¿no? El decreto del hado de la muerte, ¿sí? Entonces, esto que decíamos del acervo vero, aceptar el hecho de que incluso en la juventud hay muerte, no solo para el poeta, el puer senex, sino también para la humanidad completa. Ya en la juventud está predestinada a la muerte. De inmortal intelecto, digno hallazgo, extremo de todo mal, hallaron los eternos la vejez, en que fuese vivo el deseo, la esperanza muerta, secas las fuentes del placer, la pena siempre mayor, no dados ya los bienes. La angustia que provoca la juventud, la angustia que provoca la vejez, la angustia que provoca la muerte, ¿sí? Y de hecho, en realidad, el hecho de que ya la juventud y la vejez sean angustiosas hacen que la muerte lo sea menos, ¿sí? Entonces, la vejez dice que los dioses consideraron que es un invento de un intelecto inmortal, ¿no? Un invento del intelecto inmortal, podríamos decir que es la naturaleza en algún sentido, ¿no? Y en la vejez, digamos que se mantiene vivo, digamos, el deseo, pero ya no la esperanza, ¿no? A diferencia de Acesteso, donde habían muerto ambas posibilidades, acá, digamos, esta vejez que por lo pronto parecería, digamos, vivo el deseo, la esperanza muerta, ¿no? El hombre entonces, la vejez, el momento del hombre en que, digamos, está siendo juzgado por los dioses que ven que es realmente un hallazgo el hecho de la vejez, ¿sí? Para justamente reconocer todo aquello que en la juventud ya era algo latente, ¿no? ¿Qué es todo eso? Bueno, secas las fuentes de placer, la pena siempre mayor, no dados ya los bienes, ¿sí? Una senilidad absolutamente indigna en algún punto, ¿no? Cierra. Perdón, estoy tomando un té mientras tanto. Cierra y dice, vuelve a la imagen natural. Colinas y llanuras, caído el esplendor que en occidente el velo de la noche plateaba, huérfanas mucho tiempo no quedaréis, pues por el otro lado pronto el cielo veréis de nuevo clarear y hacerse el alba, tras la que el sol apareciendo luego y fulgurando en torno con sus llamas potentes de lúcidos torrentes inundará los cielos con vosotras. Mas la vida mortal, cuando la bella juventud se marchó, ya no se tiñe de otra luz nunca más, ni de otra aurora. Viuda por siempre queda, y a la noche que otras edades nubla, por meta helado dio la sepultura. Entonces, acá se cierra, por lo pronto se rompe la comparación entre la vida humana y el ocaso de la luna. ¿Por qué? Porque mientras en la naturaleza va a aparecer otro foco de luz, que va a ser justamente el sol, ¿no? Estas colinas y llanuras, quédense tranquilas, dice, que no van a quedarse huérfanas mucho tiempo. Este momento de engaños y de sombras desaparecidas no va a durar mucho, dice, porque del otro lado ya está empezando a aparecer el alba, o sea, el sol, ¿sí? Va a ser una nueva luz, otra luz distinta, ¿sí? Y este ciclo que habíamos visto, el ciclo natural que habíamos visto en la primavera, acá se rompe, no para la naturaleza, sino para el hombre. El hombre no va a poder volver a ver, después de la luz de la juventud asociada a la luna, no va a poder volver a ver otra luz, ¿no? No hay posibilidad de sol o de luz solar, digamos, para la vida humana, ¿sí? Esa escena que le sirvió como disparador, ¿sí? Para dar cuenta de esta condición
de destino, de esta condición fatal del hombre, ¿sí? es retomada, ¿no? Estas colinas y las llanuras, que ahora están sin la sombra. Es interesante pensar que esta mirada, digamos, desde lo vertical y desde lo alto, es un instante, porque si uno piensa, digamos, la luz, el espacio o el tiempo que se da entre la desaparición de la luna y la aparición del sol es bastante breve, o sea, es muy corto ese espacio del tramonto de la luna y la aparición del sol. Entonces, esta idea de que también en ese intersticio, en esa fisura que tiene que ver con la falta de una luz sobrehumana, aparecería también la posibilidad de la poesía, ¿no? Esto que ya habíamos de alguna manera visto en el infinito. Y menciono la cuestión de la fisura también porque va a ser central para gran parte de la poesía de Montale, y no es casual esta relación, porque justamente Montale en muchos aspectos es muy leopardiano. Y uno de ellos es esto, ¿no? La idea de la posibilidad, digamos, de la comprensión a través del intersticio, de la fisura, del quiebre, ¿sí? Del golpe de lo que en italiano es el colpo d'occhio, ¿no? Así como la mirada de costado por el rabillo del ojo, ¿no? Ese tipo de experiencias absolutamente efímeras, ¿no? Entonces este momento completamente efímero, que es el ocaso de la luna, le permite al poeta reflexionar sobre la imposibilidad de que detrás del ocaso de la luna de la juventud aparezca otra cosa, ¿no? Porque justamente la vejez es el deseo vivo, pero la esperanza muerta, ¿no? Toda la fuente de placer seca, la pena siempre mayor y los bienes que ya no existen. Entonces la vida mortal, cuando la bella juventud se marchó, ya no se tiñe de otra luz nunca más, ni de otra aurora. Viuda por siempre queda, y a la noche que otras edades nubla, por meta helado dio la sepultura, ¿sí? La muerte como una meta que le puso el helado, ¿no? Helado, recuerden también la naturaleza, ¿no? Siempre esta posibilidad de lo inmortal y de lo divino afectando directamente a lo mortal, ¿no? Entonces, para cerrar, ustedes vayan viendo un poco este recorrido, las líneas que estuvimos mencionando, que les mencioné a lo largo de todos los cantos, esta posibilidad de, un poco, si se quiere, una línea amorosa, una línea, la idea de los engaños, la idea de la naturaleza, la idea de este yo que se va de alguna manera cambiando facetas y se va construyendo a sí mismo y destruyendo, ¿no? La idea de una muerte del yo, como dice esa introducción que les había propuesto, y un resurgir desde, más que nada, una abstracción por un lado, y después en la Ginestra como una especie de solidaridad humana, ¿sí? Que ya veníamos de alguna manera intuyendo desde a Silvia. Bien, aquí dejamos. Por supuesto, esto es introductorio. Los invito a compartir impresiones, dudas y comentarios abajo de cada uno de los videos. Así podemos darle a esto una forma de clase, aunque no lo haya sido. Muchas gracias por su paciencia y nos veremos. Esperemos vernos dentro de poco.